Aprendiendo a predicar 6. Cómo obtener el título y los puntos principales para un sermón textual. Hola, Dios te bendiga. En Aprendiendo a predicar voy a sugerirte cómo obtener el título y los puntos principales para un sermón textual. Empezamos. ¿Qué son los puntos principales del sermón? Los puntos principales son las columnas en que se armará el cuerpo del sermón. Se les llama también puntos primarios. ¿De dónde se toman los puntos principales? Los puntos principales se obtienen de diferentes maneras según el tipo de sermón a elaborar. Básicamente los sermones pueden ser de 3 clases: sermón textual, sermón temático y sermón expositivo. En otras lecciones hablaremos acerca de ellos. Empezaremos hablando del sermón textual por ser el más fácil, sobre todo en su forma simple o hilativa. ¿Qué es un sermón textual? Un sermón textual es aquel que expone detalladamente 1 o 2 textos de la Biblia, tomando del mismo texto el tema y título del sermón y los puntos principales. Me gusta mucho este tipo de sermones porque trabajados correctamente extraen mucho contenido de 1 o 2 textos y evita que el predicador se vaya por otro rumbo. ¿Cómo se obtienen los puntos principales de un sermón textual? El sermón textual obtiene sus puntos principales buscando las divisiones lógicas o naturales que hay en el texto. ¿Cómo se obtienen las divisiones naturales de un texto? Las divisiones naturales pueden ser una secuencia de palabras o de frases dentro del texto bíblico. Para encontrar las divisiones principales de un texto, se buscan las palabras o frases principales que contengan. Normalmente las divisiones naturales se encuentran separadas por nexos, y, o, u, ni, etc., o en forma de una lista o enumeración. ¿Cómo se usan las divisiones naturales del texto bíblico? Las divisiones naturales del texto se pueden usar como puntos primarios o como puntos secundarios o combinarlos según la construcción del texto y la habilidad del predicador. Alguna división natural pudiera usarse también como tema o como título del sermón y las otras divisiones naturales se les subordinan como puntos principales. Las divisiones naturales se toman en el mismo orden o pueden cambiarse de orden en el bosquejo sermonario en tanto no se afecte la progresión del sermón. Las divisiones naturales pueden usarse como puntos principales en el bosquejo, tal como aparecen escritas, o formularles una especie de subtítulos para cada una. Esto requiere más creatividad. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Tomemos el siguiente texto bíblico, Judas 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a obtener los puntos principales de este texto. Para ello encontramos las divisiones naturales o lógicas del texto y tenemos que, punto principal 1, han seguido el camino de Caín. Punto principal 2, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y punto principal 3, perecieron en la contradicción de Coré. Estas divisiones naturales serán nuestros puntos principales en el mismo orden en que aparecen. Obtenemos el título del sermón. ¿Cómo se le pone título a un sermón textual? Hay 2 formas de ponerle título al sermón textual: tomando la idea central del texto o tomando una división natural de dicho texto. Tomando la idea central del texto al mirar los puntos principales, bien pudiéramos llamarle a este sermón, por ejemplo, 3 características de los falsos ministros. De esta manera obtuvimos los puntos principales de las divisiones naturales del texto, tal como aparecen, y el título lo tomamos también de la idea principal del mismo texto. Una variante para presentar los títulos de los puntos principales del sermón textual. Las divisiones naturales del texto pueden ponerse tal y como son,
como títulos de las divisiones principales del sermón, pero también se puede formular una especie de subtítulos para cada división natural encontrada. Veamos un ejemplo. Punto principal 1. Adoran y sirven a Dios aunque vivan en pecado. Punto principal 2. Van tras el dinero aún contra la voluntad de Dios. Y punto principal 3. Presumen tener a Dios, pero Él está contra ellos. Hay infinidad de textos bíblicos que se prestan para hacer un sermón textual porque tienen de manera natural 2 o 3 puntos para desarrollar. ¿Te animas a hacer una tarea? Te voy a dejar 2 textos bíblicos para que encuentres los puntos principales y les pongas un título. Son para sermones textuales. Efesios 4, versos 22 al 24 y Romanos 5, verso 1. Muchas gracias por seguirme. En la próxima lección te daré otros ejemplos de cómo obtener los puntos principales y títulos para sermones textuales. Si estas lecciones te son útiles, compártelas también con otros hermanos. Soy Genaro, tu hermano en Cristo. Muchas bendiciones para el pueblo de Dios y hasta la próxima.